¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Matus, estoy aquí con mi tocayo Jorge Bernal. Estamos aquí iniciando un proyecto para Conecta MX de una serie de entrevistas a precandidatos presidenciales de todos los partidos políticos e independientes, buscando encontrar respuestas a muchas dudas que tenemos sobre estos precandidatos, qué pretenden de México, cuáles son las políticas públicas que buscan implementar en caso de que lleguen a la presidencia de México. Sí, es un proyecto de ustedes, para ustedes somos ciudadanos preguntándoles a políticos el cómo van a ayudar a México, cómo le van a hacer para llegando a la presidencia, cómo van a aterrizar las ideas, sus buenas intenciones no se queden en buenas intenciones, y con la colaboración de ustedes y preguntas de ustedes podemos llegar a un buen proyecto. La idea es llegar a todos ellos, estaremos buscando al PG, a Naya, a Margarita Zavala, a Videgaray, a Chong, a Mancera. Si ustedes conocen a alguno de ellos, díganles que hay por favor. Que hay dos Jorges buscándolos para entrevistarlos. Los estamos buscando y llevar a cabo una entrevista. Creo que mucha gente quiere oírlo, sobre todo gente preocupada, interesada como nosotros. Y bueno, esperamos que les guste este tipo de entrevistas, que sea de su agrado, que sea útil, que sea informativa y sobre todo que puedan ayudarnos a participar con preguntas, con comentarios dentro de nuestras publicaciones. Pues agradecemos mucho su participación y les dejamos esta primera entrevista, ¿no? El primer precandidato que logramos entrevistar y que fue quien nos abrió las puertas fue un precandidato panista, Juan Carlos Romero Hicks, exgobernador de Guanajuato, a quien le agradecemos que haya sido el primero en abrir las puertas y en dejarse entrevistar por nosotros. Un personaje muy interesante por su formación académica, ¿no? Un académico exrector por 8 años de la Universidad de Guanajuato, con un corte muy interesante y la verdad le agradecemos, ¿no?, la entrevista. Iniciamos la entrevista con Juan Carlos solicitándole que nos platicara un poco de su vida personal, cómo creció, qué tipo de familia tiene, y esto fue lo que nos comentó. Vamos a ver. Soy Juan Carlos Romero Hicks, orgullosamente mexicano y guanajuatense. Vengo de una familia que tiene varias generaciones en Guanajuato. Soy padre de 10 hijos, lo cual llama a algunos la atención. Tuve el privilegio de estudiar principalmente en escuelas públicas. Soy un orgulloso egresado de la escuela pública mexicana. Consagré gran parte de mi vida a la educación y estando en funciones de profesorado fui aceptando invitaciones para estar en cargos directivos de la Universidad de Guanajuato. En algún momento de mi vida, de 91 a 99, fui rector de la universidad y de ahí empecé a tratar a muchas personas de todas las formas de pensar, de sentir y de actuar, y nos permitió formarnos un diagnóstico de lo que es México, lo que es Guanajuato, lo que las personas piensen, viven, sienten. Después de haber cumplido 25 años como ciudadano, la invitación de un partido político de Acción Nacional para competir para la gubernatura, y estuvimos trabajando en un periodo concurrente con el presidente Vicente Fox. Tocayo, pues guanajuatense, padre de 10, ex rector de la Universidad de Guanajuato y ex gobernador. La verdad, una trayectoria muy interesante de Juan Carlos. La verdad, yo en lo personal, cuando nos dan la oportunidad, sabía poco acerca de su trayectoria política, pero hoy que nos dan la oportunidad, pues veamos la opinión que tiene de los diferentes temas, ¿no? Claro, varios importantes. El primero que abordamos fue el tema de las drogas. Es un tema actual, es un tema que compete, y creo que es interesante saber qué opina Juan Carlos de forma personal y como un funcionario público. Pues veamos qué nos dijo. Hay que verlo en dos ópticas, lo que es la salud pública y lo que es eventualmente el tema de carácter penal. Y considero que se ha estigmatizado de manera separada, porque lo importante es que se entienda el tema de salud desde una persona que es una unidad biopsicosocial y que tiene salud física, social, mental y espiritual. Y esa parte rara vez es elemento de la discusión. Por otro lado, hay algunas drogas que sí hacen un daño muy grande, que tienen consecuencias, que enriquecen a la delincuencia organizada. Hay que llamar las cosas por su nombre, y lo que hay que hacer es ventilar el tema porque se ha estigmatizado mucho. El tema de las drogas, Tocayo, sin duda un tema importante. Yo sí creo que es un problema de salud pública, pero bueno, hay de drogas a drogas. Incluso Peña ya decía en una entrevista que dejando la presidencia puede ser que incluso se eche un churro de marihuana. Pues le deseamos mucha suerte al señor presidente en esa experiencia que pueda venir, pero creo que vienen temas importantes en la entrevista, como el tema del aborto, ¿no?, en el cual a los políticos les cuesta mucho trabajo tener una postura clara por el costo político, ¿no? Sí, yo creo que es un tema importante que a muchas mujeres en México les interesa, el derecho o no a decidir sobre su propio cuerpo, así que le hicimos esta pregunta y vamos a ver qué nos contesta. Adelante. Aceptamos que hay otras formas de pensamiento y necesitamos ver
cuál es la atención a cada una de las personas involucradas. Por ejemplo, no creo en la penalización del aborto, creo en la salud y la atención integral y considero que son temas de legislación local que tenemos que respetar. Para terminar esa parte de la vida personal, ¿podrías mencionarnos, quizá hay muchos más, pero los 3 principales valores humanos con los que guías tu vida? Sí, es amor, verdad y libertad. Pues ahí está, tocayo, la opinión del precandidato del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, sobre un tema importante como el aborto. Sí, es la opinión de Juan Carlos. Nos interesaría muchísimo que los que nos están viendo nos dejen ahí sus comentarios acerca de este tema, ¿no? Sí, es un tema importante y bueno, siendo que es un precandidato y tiene que pasar por una elección interna, le preguntamos qué es lo que debe de tener en su opinión el próximo presidente de México y qué opina sobre sus rivales en elección interna como Ricardo Anaya, Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle. Creo que tiene una contienda interna complicadísima contra Ricardo Anaya, que es presidente del partido, a la ex primera dama Margarita Zavala y va contra el exgobernador Rafael Moreno Valle, ¿no? Creo que va a ser muy complicado, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos dijo sobre el tema. Adelante. El próximo presidente de México necesita un prerequisito que es la de la honestidad y la integridad. Y nosotros hemos cuidado el no tener una sola denuncia en materia de corrupción. Se requiere una persona con una capacidad ejecutiva probada, con resultados y más resultados. Alguien que tenga una experiencia internacional acreditada. Hoy vivimos en un mundo global y estamos sufriendo el tener una presidencia muy débil. Siguiente, necesitamos una nueva concepción del desarrollo que conjunte la parte social y la parte económica y finalmente una persona que sepa concertar, que sepa escuchar, que pueda conciliar y que entienda que la pluralidad es una divisa y no un mal tolerado. En el caso de él, es una persona joven, talentosa, que tiene una gran capacidad estratégica y es muy elocuente. En el caso de la señora Zavala, es una persona que tiene una trayectoria aprobada, que es una mujer con valores y que tiene una gran sensibilidad en los temas sociales. En el caso del exgobernador Moreno Valle, expreso que habría que revisar su expediente, es muy temprano, porque acaba de dejar la gobernatura de Puebla en febrero de 2017 y lo que ofrecería como contraste es que vean en temas muy claros las aportaciones de cada uno. Nosotros dejamos prácticamente un estado sin deuda, sin inseguridad, sin corrupción y con una gran infraestructura. Pues tocayo, parece que los madrazos en la interna del PAN van a estar sabrosos. Sí, a mí me hubiera gustado un comentario más contundente de Moreno Valle, como que se quedó ahí politicón, medio media. Como que le rajó, ¿no? Sí, la verdad se quedó. Me hubiera gustado algo, pero bueno, es válida su postura. Sí, otro tema con el que platicábamos con Juan Carlos es el tema de las alianzas. Hoy los políticos se pintan del color que sea con tal de conseguir una candidatura, entonces lo platicamos un poco con él. Sí, mira, creo que hoy ellos saben perfectamente que cuando hay una alianza PAN-PRD las posibilidades de éxito y ganar la presidencia de la República crecen muchísimo, ¿no? Entonces viene algo complicado, la interna del PAN, luego el PRD, luego un candidato de unidad. Creo que va a ser algo interesante. Vamos a ver qué nos dijo. Necesitan 2 requisitos. Primero, una plataforma y un programa de gobierno y segundo, buenos perfiles. De lo contrario, sería una motivación espuria solamente para quitar a alguien o para ganarle a alguna persona. Y en política el objetivo no debe ser ganar. El objetivo es servir, es un privilegio. Uno de los valores fundamentales de la política es que es el arte y la ciencia del bien común, no del mal común ni del bien particular, y hay que trabajar en eso. Pues tocayo, otro tema fundamental a resolver en México que debería de ser, pienso yo, columna vertebral de la plataforma de gobierno de un aspirante al 18, es la educación. Sí, por la formación de Juan Carlos, 8 años exrector de la Universidad de Guanajuato, y la formación académica que tiene, creo que tiene un punto muy válido sobre la actual implementación de la reforma educativa, ¿no? Sí, es que bueno, le preguntamos acerca precisamente de la reforma educativa, de cómo se está implementando el sistema educativo del gobierno de Peña Nieto, si está de acuerdo con él o si preferiría replantear algunos aspectos. Veamos qué nos dice. Se ha hecho una primera revisión de lo que algún día pudiera ser una reforma educativa. Hoy no es una reforma educativa, sin embargo todavía faltan muchas cosas. ¿Qué hicimos? En una primera etapa de la iniciativa presidencial que nos llegó pequeña, la pudimos engrandecer e incorporamos 4 elementos. Primero, el derecho a una educación de calidad. Segundo, la posibilidad de que los padres de familia y maestros puedan participar en contenidos educativos, porque el día de hoy es un privilegio monopólico del Ministerio de Educación que es insostenible en cualquier Estado democrático de derecho. Tercero, se estableció que todos los movimientos de docencia
y de cargos directivos para ingreso, permanencia, reconocimiento y promoción se hagan por concurso público y no por decisiones discrecionales. Y finalmente, el que haya una institución que ya fue fundada desde el año 2002, que hoy es un órgano autónomo del Estado mexicano y que trabaja en sistema para poder determinar cuáles son las evaluaciones en materia educativa. Lo que no se mide no se conoce, y lo que no se conoce no se puede corregir. Se requiere modificar la formación del formador, la de la educación normal. No se ha cambiado una coma al día de hoy. Es el mismo diseño curricular, necesitamos hacer ajustes importantes. Se requiere incorporar el tema de educación superior. Necesitamos adicionalmente hacer una gran alianza con los grandes educadores, y los educadores principales son los padres de familia y los maestros. Se requiere un ingrediente que no es común en el espacio educativo y tiene que ver con la innovación. La innovación es pensar en lo que nadie ha pensado. No es lo mismo en el espacio educativo experiencia que antigüedad. Antigüedad es cuántos años llevas aquí, experiencia es qué has contribuido. Y no es lo mismo la experiencia de un año repetida 20 veces que 20 años de experiencia. Pues es un tema extenso, tocayo, de la educación. Tiene demasiadas aristas, nos llevaría demasiado tiempo abordarlas todas. Pero creo que no es un tema ajeno a él y se ve que lo conoce. Sí, es un tema que le interesa, tiene una opinión muy válida. Me hubiera gustado, me hubiera encantado que platicara acerca de sindicatos, cómo negociar con ellos, cómo llegar a acuerdos para que pueda salir adelante una reforma educativa mucho más concreta, sin tanta división y tan con tanta corrupción, tan manoseada, ¿no? Y precisamente platicábamos con él otro tema que ha lastimado a México, que ha hecho llorar a México, que nos ha afectado a todos, por lo menos en los últimos 10, 15 años, que es el tema de la seguridad. Abordamos con él algunos temas, precisamente seguridad y qué hacer con el ejército, corrupción, Estado de Derecho, e incluso temas como el Sistema Nacional Anticorrupción, que hoy se está implementando o se procura implementar, y pues temas como si él llega a ser presidente de la República, se investigaría esas corrupciones en este gobierno, en gobiernos anteriores. Sí, mira, yo creo que el tema de seguridad creo que es un tema que los mexicanos traemos día a día, ¿no? Desayunamos, comemos y cenamos con ese tema. A todos nos encantaría acciones definitivas en el tema del Sistema Nacional Anticorrupción. Pues tiene cierta razón en el punto que dice que no puede depender del gobierno federal de un tema anticorrupción, que estén ligados, que sean realmente autónomos. Quien dirige el Sistema Nacional Anticorrupción realmente sea una persona fuera del sistema, que no le haga el juego a ningún presidente, ¿no? No, y en el tema de los gobernadores o que entre un nuevo gobernante que dice vamos a hacer justicia y vamos a poner a todos en la cárcel, pues creo que es a todos nos gustaría ese tema, ¿no? Hemos visto hoy demasiados gobernadores investigados por temas de corrupción que han lastimado a la sociedad, que han saqueado las arcas públicas, y creo que es responsabilidad del próximo presidente dejarnos muy claro qué medidas van a implementar para que eso ya no suceda. Sin ser una cacería de brujas, ¿no? Que yo estoy en contra de ese tema, pero que sean legales, no sean temas políticos. Que no sea de brujas, que no sea cacería de ratas. Sí, que sea exactamente. No voy por ti porque entró mi partido y me conviene para las siguientes elecciones tener 3 gobernadores en la cárcel, ¿no? O sea, realmente que sea algo real, justo, para que la gente que confíen en sus gobernantes, ¿no? Lo haces mal, te vas al tanque. Yo creo que es importante entonces escuchar lo que Juan Carlos tiene que decir en este tema, y que seguramente será responsabilidad de él irnos desmenuzando todo este tema, que también es muy complejo, a lo largo de la pre-campaña. Sí, veamos qué nos dijo. La naturaleza del ejército no está en las calles. Está en las calles por una situación temporal que ya se ha extendido demasiado tiempo, y lo que necesitamos es avanzar en el proceso inmediato. Policías certificados, con mejores salarios, con mejores prestaciones, con mejor colaboración y cercanía con la propia ciudadanía, y también policías coordinadas. Hay una iniciativa que se procesó en el Senado mexicano en 2017 que tiene que ver con el mando coordinado, en el cual coincidimos. Hay diferentes policías, las municipales, las estatales, las federales, y parte del reto es que no logramos tener una integración que dé un mando coordinado. Y el Estado de Derecho pasa por instituciones, por leyes y por personas. Y necesitamos hacer rediseños de gran profundidad. En el tema anticorrupción, cuando se revisan las experiencias exitosas, el primer requisito es la educación, y pasa por valores, la cultura de la prevención, la denuncia y la exigencia de que las autoridades puedan actuar. Y en México esa cadena está todavía por ser construida o reconstruida. Entender que el tema de procuración de justicia y de seguridad
pasa por tres momentos: la investigación, la actuación del Ministerio Público y la de los jueces. Y en nuestro país, lamentablemente, el primer momento, que es el de la investigación, no logra los elementos mínimos profesionales para poder tener la seriedad. Entonces tenemos que trabajar muchísimo en cada parte del proceso. Nosotros consideramos que es un diseño razonable y además es una arquitectura de origen que empieza por una propuesta del Partido Acción Nacional, a la que se le sumaron todas las fuerzas políticas, incluido el Ejecutivo Federal. Hoy está instalado, tiene un andamiaje apropiado, aunque tiene algunos pendientes todavía por resolver. Hay que recordar que en el sistema están 7 partes que se van coordinando: procuradurías, las contralorías y las autoridades de los congresos, los tribunales administrativos, instituciones que van con acceso a la información, tribunales de justicia administrativa y finalmente el actor estelar, que es el ciudadano. Y por fortuna, en la primera etapa, a insistencia nuestra, se pudo ubicar que la coordinación del sistema está en la ciudadanía, porque esa es la que no tiene agendas de tanta tentación. Hay que recordar que cada una de las 7 sillas tiene su papel claramente delimitado. No es que uno vaya a rayar los cuadernos del otro, es que cada quien va a tener su propia identidad y al mismo tiempo una búsqueda de armonización. Se van a generar, por ejemplo, plataformas, y en esas plataformas va a haber información sobre los funcionarios públicos, sobre las obras contratadas, sobre las denuncias. Hay que darle oportunidad de que funcione. ¿Está concluido el diseño? No. ¿Qué es lo que falta? Necesitamos regresar a la mirada del artículo 102 de la Constitución para que las procuradurías, en el caso de la federal, no dependan del presidente de la República, sino que sean verdaderamente autónomas. Nunca más un subordinado exonerando a su jefe, que es lo que ha ocurrido lamentablemente en algunos de los escándalos del señor presidente de la República, su familia y varios funcionarios federales. La ley no distingue personas, ni partidos, ni ideología, y siempre que haya los términos jurídicos de una denuncia o de una investigación en proceso, se tiene que llevar a sus últimas consecuencias, independientemente de quién sea la persona posiblemente involucrada. Pues tocayo, es otro tema bien complicado, muy extenso. Sin duda hay muchos temas en donde podríamos explayarnos, o él podría explayarse. Creo que será responsabilidad de él a lo largo de su campaña decirle a la gente cómo piensa implementarlo. Hay muchas aristas que se deben de tocar ahí, en temas de corrupción, en temas de cómo implementar el Sistema Nacional Anticorrupción y sobre todo en una deuda que existe histórica en los dos gobiernos panistas, en donde al final del día no cumplieron lo que dijeron, metiendo a la cárcel a los corruptos. Los vimos en la calle. ¿Y por qué él va a ser el candidato del PAN que sí los mete a la cárcel? Mi opinión es, mira, el tema es ajeno a cualquier partido, ¿no? Yo creo que es un tema de PAN, PRI, PRD. A mí lo que me gustaría saber es por qué Juan Carlos sí lo haría, qué tanto pesan esas alianzas para poder llegar a la presidencia, qué tanto les pesa eso, porque cuando llegan todos sí ejecutaremos y vamos para adelante, y cuando llegan las alianzas para llegar a ese puesto les atan las manos, sí, les atan las manos y quedan totalmente pues, como el pasado y el pasado. Entonces realmente me gustaría, ¿cuál sería su estrategia para poder sí ser alguien que concreta todas esas ideas, ¿no? Y sobre todo que convenza a la gente que si es que la gente quiere ganar la presidencia y que voten por él, que convenza por qué él sí. Creo que es un tema muy delicado, y por qué él sí va a cumplir con el Estado de Derecho, va a meter a los corruptos a la cárcel, algo que hasta el día de hoy ningún partido, PAN o PRI, que ha gobernado y sin tener el típico trofeo seccional, ¿no? De que entra el presidente, agarra una cabeza grande y ya yo voy para adelante, ¿no? Caso del Bester, caso de Raúl Salinas, muchos casos que han pasado en la historia de los sexenios anteriores. Queremos algo que sea constante, queremos que sea algo real, que se analice y que se haga justicia, ¿no? Y bueno, precisamente hablando de estos temas y de eliminar la corrupción desde el gobierno, hay algunos precandidatos ya a la presidencia que han hablado de algunas iniciativas. Por mencionar dos, que se las preguntamos a Juan Carlos, era la revocación del mandato, que es un tema importante, como una especie de plebiscito. Andrés Manuel López Obrador es el que lo está proponiendo hoy en día. Se lo preguntamos a Juan Carlos. Y también el tema del fuero, en el cual yo creo que muchos políticos hoy en día, si no es la gran mayoría, que comete algún delito, pues con este fuero se ampara para estar al margen de la ley. Creo que a todos nos encantaría eso, ¿no? Es un tema
que ha pasado diferentes legislaturas, y el punto es que yo lo veo muy complicado, es que los que tienen fuero voten a favor de quitárselos. A mí eso se me hace complicado, o sea, realmente esperemos que alguien... Tendría que venir desde la iniciativa de un presidente que esté convencido de ello, y bueno, es importante escuchar, creo yo, qué piensa Juan Carlos sobre la revocación de mandato y llegar a eliminar el fuero. Pues veamos qué dice. En general a favor. Nosotros construimos el gobierno de Guanajuato, introdujimos el referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato en acuerdo con el Congreso local para cambiar la Constitución junto con los ayuntamientos. El caso del fuero tiene una situación que hay que atender. El origen del fuero no es lo que se interpreta el día de hoy. Su origen era para que las personas que estaban en cargos públicos no pudieran ser responsables por sus opiniones o sus conductas y estar al contentillo de la autoridad a investigaciones permanentes para poder inhibir su trabajo cotidiano. Entonces, decir que fuero es impunidad es una desnaturalización de la institución. En mi particular punto de vista, Tocayo, yo sí creo que la revocación de mandato puede ser un tema interesante. Creo que nos puede llevar o motivar como sociedad a exigir cuentas antes de que termine un sexenio, que no necesariamente tengamos que esperarnos 6 años para ver cuánta tarugada hace nuestro presidente, y que a lo mejor a medio periodo podamos realmente evaluarlo, y si no funciona tengamos un mecanismo legal para quitarlo. El tema es aquí cómo hacer el checklist, por así decirlo, para llegar a una revocación, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que nosotros como ciudadanos exijamos ese tema para decir, oye, llevas un año, no has hecho nada, llevas año y medio, no has hecho nada? ¿Cómo le hacemos para que eso se baje, ¿no? Para decirte, oye, pues muchas gracias, aquí no llegas a cumplir tu periodo si no estás cumpliendo. Y en la otra, que él opina sobre el fuero, y en una parte yo puedo estar de acuerdo con que es una institución que en algunos casos ha funcionado, a que no haya cacería de brujas, lo que decías, pero también tenemos, creo yo, y a ver qué nos van diciendo los demás precandidatos, que encontrar una fórmula en la cual funcione como institución, pero no funcione como escudo de corrupción. Acotemos el fuero, ¿no? O sea, en un tema las reglas sean claras, lo acotamos. Creo que tiene sus puntos buenos, en mi opinión, ¿no? Creo que sería profundizar en un tema complicado. Acotémoslo y seamos claros en dónde sí y en dónde no, ¿no? Lo que no puede pasar es que entre un diputado a tomar posesión en la cajuela y para como pasó con el hermano del exgobernador de Michoacán. Vergonzoso ese tipo de casos, se me hace un tema lamentable, ¿no? En esos casos es donde el foro tienes que decir, compañero, no te aplica, no te puedes meter en una cajuela, tomo protesta ya, me libré de lo que me acusan, ¿no? Y otro tema importante, que es otro tema caliente, o que ha estado caliente durante todo el año, es el tema de la victoria de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. ¿Qué vamos a hacer como país a la hora de negociar el Tratado de Libre Comercio? Que al final del día al siguiente presidente de la República le va a tocar tener un gran papel, un papel fundamental a la hora de terminar de negociar ese tratado. Si se termina, si continúa. Y creo que es importantísimo escuchar a nuestros precandidatos y estudiar qué planes tienen para llevar a México los siguientes 6 años hasta el 2024 en una relación económica de México y Estados Unidos que es importante. No, y algo importantísimo es lo que les van a dejar, ¿no? Porque realmente los que están negociando ahorita son el gobierno actual y se los van a heredar a los futuros candidatos o al presidente que vaya a entrar. ¿Qué les van a heredar? ¿Con qué sí están de acuerdo y con qué no? Yo escuchaba a funcionarios ahorita en las negociaciones que están del Tratado de Libre Comercio, es que defenderán y que no entrarán en nada que no le convenga a México. Ojalá mantengamos esa línea, ¿no? Que sea un tema de prioridad de agenda. Oye, pues no voy, como se dice, no voy a estar cediendo en todas las que me des, ¿no? Ojalá se mantenga ese tema de la agenda y podamos dejar algo bueno para los que entran. Y le preguntamos a Juan Carlos, que creo que es un tema importante, ¿qué piensa él personalmente de una figura como Donald Trump, que sin duda es muy polémica y que, bueno, a los mexicanos nos tiene con los pelos de punta muchas veces, no nos cae bien, pero bueno, es importante saber qué posición tiene un precandidato a la presidencia sobre el presidente y principal socio de México, que es Estados Unidos. Nos puede caer o no bien, ¿no? La verdad, pero al final ya va a ser nuestro socio. Es nuestro principal aliado. O sea, nosotros dependemos totalmente de la economía de Estados Unidos. ¿Cómo lidiar con un
presidente de Estados Unidos que es totalmente atípico, ¿no? ¿Cómo pueden lidiar con esos cambios de ánimos de un presidente que hoy tuitea y ya nos cambió la moneda? ¿Cómo hacer acuerdos con alguien tan complicado, ¿no? Porque realmente va a estar... Y que al final del día, creo yo, hay que hacer acuerdos con él, ¿no? O sea, definitivamente. No podemos tener, creo yo, una presidencia ajena a Estados Unidos, por más que las políticas públicas que quiere implementar Trump no nos parezcan, ¿no? Nadie puede decir que nuestra política y la de ellos pueden ser independientes, ¿no? Eso es nuestro punto de vista. Ojalá que la gente nos pueda comentar aquí abajo qué piensan sobre Trump, qué piensan sobre el Tratado de Libre Comercio, pero pronto vamos a escuchar qué opina Juan Carlos. ¿Qué nos deja el actual gobierno para el siguiente? Es un presidente xenófobo, dogmático, ignorante, autoritario, que desconoce el mundo de la globalidad, que lamentablemente tiene que completar su educación y tiene que venir a México para conocer la maravilla del país que tenemos. Jamás imaginamos que en el peor insomnio Estados Unidos tendría un presidente empresario que le tiene miedo a México, le tiene miedo a los mexicanos. Es inédito, es absurdo. Hay que ver el tratado como una oportunidad. Sin embargo, tenemos que ir más allá de un tratado. Algo que nosotros hemos sostenido desde la tribuna del Senado es que tenemos que ir no con visiones miopes del siglo pasado, sino construir el camino hacia una comunidad de América del Norte. Ese sería el punto estratégico. Lamentablemente ni la clase política, ni la clase empresarial, ni los académicos están pensando en esto. Hemos tenido reuniones con el canciller Videgaray, con el secretario de Economía Guajardo, conocemos parte del equipo negociador de México. Es muy importante no dejar que un bully esté marcando la agenda de México. Es muy importante propiciar una nueva visión estratégica, en alentar procesos de unidad nacional. Otro tema importantísimo a tocar con Juan Carlos, creo yo, dado que ya se subió al ring de la pelea, es qué piensa él sobre otros posibles contendientes de otros partidos políticos, otras plataformas, otras ideologías, e incluso una vía nueva que parece ser que se va a dar, que son los candidatos independientes. Así que platicamos un poco con él acerca de ello. Sí, va a ser muy interesante ver qué opina de AMLO, Videgaray y Mir. Y en mi personal punto de vista, me encantaría ver cuál es su opinión sobre los candidatos independientes que bien lo mencionas. Pueden ser un factor determinante y creo que así será, ¿no? Veamos qué opina. Museo de Arqueología Política del siglo pasado, y será un privilegio ganar el debate. Lamentablemente no logró una reforma fiscal, lo que se hizo es tóxico, y hoy está haciendo un esfuerzo importante en temas internacionales como la relación con América del Norte, y ojalá que tenga mejor éxito en temas como Venezuela. Es una persona que tiene una sólida preparación académica, que tiene problemas de gobernanza en la Ciudad de México, y que en el proceso de escuchar a los demás ojalá tuviese políticas públicas más innovadoras. Es un funcionario honesto, con una sólida preparación. Necesita baños de pueblo y de cercanía con la sociedad. Son voces muy apasionadas que hay que seguir escuchando, y su voz crítica pesa en muchas personas. Bienvenida. No se dieron cuenta, tocayo, pero luego picó con Andrés Manuel, le quiere ganar el debate. Sí, creo que es el rival que todo el mundo quiere en el ring, ¿no? Todo el mundo quiere debatir con Andrés Manuel, que es el rival a vencer, ¿no? Al parecer, hoy en día es el precandidato a vencer. Y hablamos también con Juan Carlos, un tema importante que es calificar, o que él lo calificara con una nota del 0 al 10, los tres últimos gobiernos de México, el actual del presidente Peña Nieto, el de Felipe Calderón y el de Vicente Fox. Veamos cómo califica a panistas y priistas. Vamos a ver. ¿Qué calificación le pondrías al gobierno de Vicente Fox? 8. ¿Al gobierno de Felipe Calderón? 8. ¿Y al gobierno de Enrique Peña Nieto? 5. Bueno, esa es la opinión de Juan Carlos. Ayúdenos ustedes dándonos las calificaciones de los tres últimos expresidentes. ¿Se les hicieron justas? ¿Fue bondadoso con alguien no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué calificaciones les darían? Y bueno, finalmente le pedimos a Juan Carlos, dado que ya nos accedió a esta entrevista y es una especie de padrino de estas entrevistas que queremos hacer, si se comprometía, tocayo, más adelante a recibirnos para darle seguimiento a esta entrevista que hicimos con él, a que nos siga desglosando cuáles son sus propuestas de campaña, para que en un momento dado podamos exigirle todo aquello que nos haya prometido. Exacto, ¿no? Esperando no se le olvide llegando a los Pinos, ¿no? Vamos a ver lo que nos dijo respecto a una siguiente entrevista. Aceptamos la entrevista
antes de la campaña preelectoral, en la campaña externa y por supuesto las ocasiones que sean necesarias, porque hoy los medios están frente a 3 grandes retos. Es la guarda cuidadosa de la verdad, de la libertad y la credibilidad y la confianza. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan Carlos. Nos vemos la próxima vez. Jorge, muchas gracias a ti y a todo el equipo. Finalmente, Juan Carlos, agradeciéndote que nos hayas dado esta entrevista, pero también exigiéndote, y creo que esto es de parte de todos los mexicanos, que en caso de llegar a la presidencia seas el primero en cumplir a cabalidad su palabra y las promesas de campaña que nos hagas, y que nunca te olvides que el México del cambio lo merecemos todos los mexicanos, tocayo. Así es, Juan Carlos, pues antes que nada, muchas gracias por ser el padrino de estas entrevistas. Realmente representamos a muchos mexicanos que estamos interesados en conocer a nuestros candidatos y ver esa parte humana y conocer un poquito más a fondo todos los detalles que los rodean, ¿no? Y yo te pediría una petición independiente, la de mi tocayo, que sería, una vez llegando a la presidencia, no te olvides de escuchar a la gente, no se queden aislados en una burbuja donde están las grandes esferas, sigan escuchando a la gente y pues te deseamos mucha suerte. Precisamente le pedimos la otra entrevista que nos garantiza a lo largo del proceso, incluso llegando a la presidencia. Y pues bueno, nos encantaría escuchar a toda la gente que ha visto esta entrevista y se tomó el tiempo para tratar de estar un poco más informados, que nos cuenten qué les pareció, que nos pongan sus comentarios y más adelante que vengan las nuevas entrevistas con otros candidatos, pues pueda participar la gente e incluso nos ayude a seleccionar qué tipo de preguntas quieren que les hagamos a estos precandidatos. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima, tocayo. Tocayo, muchas gracias. Juan Carlos, muchas gracias.